Nadie en la casa sabía, ni siquiera mi mamá, pero hace 3 años mi papá tuvo complicaciones por COVID y sentía que ya no la contaba, y en un momento de sinceridad nos reveló un secreto que nos dejó helados, y más, porque si conocieran a mi papá, es la persona más metódica, centrada y realista que puedas conocer. Nos dijo que estuvo hospitalizado 1 año en una psiquiatría por problemas mentales y desorden de identidad. Contó que cuando estaba estudiando en la universidad aquí en la UNAM, tenía el hábito que entre clases libres iba un rato a las jardineras a acostarse, y cuando lo hacía, a pesar de que dormía lo mucho no más de 40 minutos, empezó a tener sueños muy peculiares, donde un joven al que no le veía la cara, pero sabía que era alguien joven por el tono de voz, cómo hablaba y su silueta, le decía que le diera oportunidad de vivir con él. Al principio solo fue un sueño loco y sin sentido, pero dijo que se volvió tan recurrente y poco a poco le empezó a agarrar la forma a este joven, y ese joven era él, pero con pequeños cambios. Era un poco más morenito, tenía los ojos más claros y tenía una cicatriz en la quijada. Le decía que lo dejara vivir con él y que le estaba pidiendo de buena manera, porque si no, a la primera oportunidad que él vea, llegará a su cabeza y tomará su lugar. Mi papá dice que ese sueño en especial estuvo muy intenso y lo sintió tan real que hasta casi le da una taquicardia, pero trató de entender que esto era solo un sueño y no había por qué asustarse. Los sueños poco a poco se volvieron lúcidos. Mi papá afirma que podía hablar con su otro yo, y este le decía cosas raras, como que su conciencia se despertó de él en otro punto de la vida y que cuando quiso regresar al camino ya estaba cerrado. Mi papá, aún manteniendo el secreto que tenía estas alucinaciones, porque él renuente decía que eso eran, se puso a investigar hasta encontrar un foro de internet que hablaban sobre los casos similares, y en todas las situaciones era muy similar, eso sí, pero el único patrón que encontró es que se asociaba a la conciencia viajera, como que uno se desprende con un ser en coma, por ejemplo, y ese está viajando por dimensiones hasta encontrar una que se parece a su vida paralela y la quiere usurpar. Pero no es que sea invasivo, es porque simplemente creen que su conciencia pertenece allí. Mi papá es ahora profesor de estadística, ahora sí que imagínense lo difícil que fue para él lidiar con esto y estar investigando estos temas locos, pero no lo descartaba. Mi papá estuvo muy inquieto al dormir, y cuando lo hacía poco a poco entrecortado, y cada vez que soñaba su otro yo era más hostil en su forma de ser y actuar. Mi papá es alérgico al aguacate, y él dice que una tarde estaba preparándose varios sándwiches porque estaría casi todo el día en la escuela, y cuando estaba untando mayonesa, metió la cuchara, algo lo distrajo, y dejó en la mesa la cuchara con una manchita de mayonesa. Él con el dedo lo limpia y lo prueba y guarda todo. A los 10 minutos empezó a sentirse raro en su cuello y le empezaron a arder los ojos y sentía la boca seca. Mi papá pensó que esto seguro era una alergia y se lanzó por su epinefrina, y eso le ayudó con la asfixia. Trató de calmarse y se puso a pensar qué pudo haber sido, y cuando se dio cuenta que era la mayonesa, la tomó y se dio cuenta que la mayonesa estaba revuelta con aceite de aguacate. Pero como mi papá vive solo, se asustó bastante, porque de por sí ya estaba con los pelos de punta por los sueños, ahora con eso temía de todo. Sale del departamento y se va a su cajón de basura y abre las bolsas, y allí estaba una botella de aceite de aguacate. Se puso como loco a investigar qué pasó, y por fortuna nunca falta la vecina chismosa, que en todo está, y ella le dijo que hace 2 días lo vio adormilado salir de su departamento y regresó con bolsas de mandado de un Walmart. Mi papá no recuerda haber pisado un Walmart en años, él siempre compra en el mercado lo que come. La siguiente semana faltó clases y se puso como loco en foros de chat contando su historia, y todos le decían que sin duda la conciencia de la otra dimensión lo quería quitar del mapa para usurparlo. Mi papá reconoció que todo esto estaba más allá de su comprensión y por voluntad propia buscó que lo internaran para trabajar su estado mental, porque él decía que no podía más. Ese año trabajó bastante para sentirse mejor y funcionó. La posibilidad que todo esto en verdad sea que las conciencias sean de otras dimensiones y se quieran adueñar de la mente de otros y no es un desorden mental, se lo deja a los especialistas. No descarta ni afirma que fue lo que pasó, solo que ahora está mejor y ya no ha tenido problemas con ello. Lo que les contaré es real, y hasta un compañero del trabajo estuvo allí y lo escuchó todo. Yo actualmente tengo 58 años, pero cuando estaba en mis 20 trabajé de velador en una maquila de mezclilla, acá en el norte del país, en una bodega grande, y éramos 2 veladores, y después de los rondines nos juntábamos en la cocina del lugar y escuchábamos mi radio, que era una de esas que para sintonizar una estación lo hacías con perilla. Una noche se cayó el cielo, y estábamos como locos por toda la bodega, poniendo baldes por las goteras que había, y como se había ido la luz, solo estábamos escuchando los truenos, y nos fuimos al comedor a escuchar la radio. Estábamos platicando, y con la música de fondo, cuando mi compañero me dice que me calle y me está apuntando la radio. Ponemos atención y ya no había música y solo se escuchaba una voz diciendo mi nombre. Tomo la radio y trato de colocar bien el dial para que agarre la señal, y ya pudimos escuchar bien. No era cualquier voz, era mi voz diciendo mi nombre,
y después repetía la frase: toma el teléfono, Palillos. Me saqué de onda, porque eso de Palillos es un apodo que me decía mi papá de niño, porque siempre he sido muy flaco, y hasta donde yo sé, nadie sabía que me decían así, y mejor dicho, no me habían llamado así en al menos 15 años. Mi compañero estaba muy asustado y me dijo que mejor apagara la radio, que esto era muy raro, pero yo sí quería saber qué pasaba. Me paré y fui a la oficina del supervisor, donde estaba el teléfono, y como en aquellas épocas las líneas de teléfono no se alimentaban con las líneas de luz, sino con sus propios cableados, sí estaba funcionando, y lo descolgué, pero no escuchaba nada, y no sabía qué debía hacer, si era esperar una llamada o marcar algo. Regresé al comedor y me llevé la radio, y mi compañero dijo que le parara, pero yo quería saber por qué estaba mi voz en la radio, y decía este apodo tan personal. Todas las noches estuve moviendo la radio, colgando y descolgando el teléfono, pero no pasó nada. Se acabó el turno, y así estuve los siguientes 2 años atento a mi radio, sobre todo cuando llovía, pero ya jamás pasó eso de escucharme. Pero cuando no esperas nada y recibes todo, eso se llama destino. Dejé el trabajo de velador y me vine a vivir a Tijuana con mi tía y mi señora, y acá como hay mucho movimiento de camiones de carga, tráiler y transportistas, eso de los radios de frecuencia y banda civil se usan mucho, y como nunca pude superar aquella experiencia en la bodega, me compré uno. Al menos 2 días a la semana me ponía a escuchar las frecuencias y las bandas, esperando encontrar algo, lo que fuera, a lo que escuché aquí al día, y así estuve otros 5 años. Pasó el tiempo y mi hobby de las radios lo dejé de lado. Hace 2 años estaba con mi nieto platicando y le comenté la historia de aquella ocasión que me escuché en la radio y cuando era velador, y para explicarle tomé mi radio de banda y le dije: Román, toma el teléfono, Palillos, mandando la frecuencia para explicarle cómo funcionaba mi radio, y mi nieto, que apenas tiene 14 años pero es muy abusado, solo me ve y me dice algo que le dio fin a mi interés en las radios. Me dijo que lo mejor, ese mensaje que acabo de enviar es el que escuché hace más de 30 años, porque de esta manera se cerraría el ciclo y así todo tendría sentido. Que leyó en internet historias de viajes en el tiempo y casi siempre uno es el que los provoca y los cierra. Al escuchar eso empecé a llorar por 2 razones. Una, porque me sentí orgulloso que mi nieto fuera alguien tan inteligente, pero no negaré que la segunda razón es porque esa explicación le daba fin a lo que viví. No digo que eso sea exactamente lo que pasó, pero me quedo con esa versión, porque solo 3 personas en el mundo sabían de mi apodo Palillos, que eran mis padres y yo. Un pajarito me dijo que a Tony le obsesionan las historias de viajes en el tiempo, y por eso me tomé la molestia de escribirla, porque sé que sin duda será de su interés. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.